La copa de cristal temblaba ligeramente en la mano de Renata mientras caminaba con pasos firmes hacia la mesa donde Marcelo reía despreocupadamente junto a una mujer que jamás había visto. El salón estaba lleno de ejecutivos y sus parejas, todos ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Renata había logrado entrar sin ser detectada, aprovechando el caos típico de las grandes celebraciones corporativas. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mantenía una calma que había perfeccionado durante años de matrimonio. Cuando finalmente se detuvo frente a la mesa, extendió la copa hacia su esposo con una sonrisa que helaba la sangre. Pero para entender cómo Renata había llegado a ese momento de confrontación, era necesario retroceder 6 meses en el tiempo, cuando todo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Renata Morales había construido su vida alrededor de una rutina que funcionaba como un reloj suizo. A los 34 años se había convertido en la esposa perfecta que todos admiraban en silencio. Cada mañana se levantaba a las 5:30, preparaba el desayuno para Marcelo y sus 2 hijos, Sofía de 8 años y Diego de 5, y se aseguraba de que todo estuviera listo antes de que el resto de la familia despertara. Su cocina siempre olía a café recién hecho y pan tostado, creando esa sensación de hogar que tanto valoraba. Marcelo Vega, su esposo de 10 años, trabajaba como director de operaciones en una de las empresas más importantes del país. Era un hombre atractivo, de 42 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y trajes que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Tenía esa presencia imponente que inspiraba respeto en las juntas directivas y admiración en las reuniones sociales. Renata siempre había sentido orgullo al caminar a su lado en los eventos corporativos, sabiendo que formaban una pareja que otros envidiaban. La casa donde vivían reflejaba el éxito profesional de Marcelo. Era una residencia de 2 pisos en una de las colonias más exclusivas de la ciudad, con jardín amplio, piscina y una decoración que Renata había elegido cuidadosamente para crear un ambiente cálido y elegante. Cada objeto tenía su lugar. Cada detalle había sido pensado para que la familia se sintiera cómoda y orgullosa de su hogar. Durante los primeros años de matrimonio, Renata había trabajado como arquitecta en un estudio pequeño, pero prestigioso. Le encantaba diseñar espacios que mejoraran la vida de las personas, crear ambientes que inspiraran y tranquilizaran. Sin embargo, cuando nació Sofía, decidió dejar su carrera para dedicarse completamente a la familia. Marcelo había insistido en que no era necesario que trabajara, que él podía mantener el estilo de vida que ambos deseaban y que los niños necesitaban a su madre en casa. Renata había aceptado esa decisión sin mucha resistencia. Después de todo, criar a sus hijos y apoyar la carrera de su esposo también era un trabajo valioso. Se convirtió en la organizadora silenciosa de todo lo que rodeaba a la familia Vega. Manejaba las finanzas domésticas con precisión matemática, coordinaba las actividades de los niños, mantenía las relaciones sociales importantes para el trabajo de Marcelo y se aseguraba de que él nunca tuviera que preocuparse por los detalles cotidianos. Los días de Renata seguían un patrón establecido que había perfeccionado a lo largo de los años. Después de preparar el desayuno, llevaba a los niños al colegio, regresaba a casa para hacer las tareas domésticas, compraba los víveres necesarios, preparaba la comida, recogía a los niños, los ayudaba con sus deberes, preparaba la cena y se aseguraba de que todo estuviera perfecto para cuando Marcelo llegara del trabajo. Era una rutina que no dejaba espacio para el aburrimiento, pero tampoco para la realización personal. Por las noches, cuando los niños ya dormían, Renata y Marcelo solían sentarse en la sala a conversar sobre el día. Él le contaba sobre sus reuniones importantes, los proyectos que tenía en mente, las decisiones estratégicas que debía tomar. Ella escuchaba con atención,
ofrecía su perspectiva cuando se la pedían y ocasionalmente compartía anécdotas sobre los niños o algún evento interesante que había ocurrido durante el día. Eran conversaciones cómodas, familiares, que fortalecían la sensación de ser un equipo, pero aproximadamente 6 meses antes de la fiesta que cambiaría todo, Renata comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su esposo. Al principio fueron detalles tan pequeños que casi los ignoró, atribuyéndolos al estrés del trabajo o a las responsabilidades crecientes en la empresa. Marcelo llegaba cada vez más tarde a casa, a veces pasadas las 10 de la noche, cuando antes solía estar en casa a las 8. Sus excusas eran siempre razonables: reuniones que se extendían, cenas de trabajo, proyectos urgentes que requerían su atención inmediata. También notó que Marcelo había comenzado a prestar más atención a su apariencia. Compró ropa nueva sin consultarle, cambió su colonia por una más costosa y moderna y empezó a ir al gimnasio con una regularidad que antes no tenía. Cuando Renata le comentó lo bien que se veía, él simplemente sonrió y dijo que era importante mantenerse en forma para proyectar una imagen profesional sólida. Las conversaciones nocturnas también comenzaron a cambiar. Marcelo parecía más distraído, menos interesado en compartir los detalles de su día. Cuando Renata le preguntaba sobre el trabajo, él respondía de manera vaga, como si estuviera pensando en otra cosa. Algunas noches llegaba tan cansado que se iba directamente a dormir, sin siquiera cenar en familia. Renata intentó adaptar su rutina para acomodarse a estos cambios. Preparaba cenas más elaboradas para cuando él llegara tarde, se quedaba despierta esperándolo aunque tuviera sueño y trató de ser más comprensiva con sus horarios impredecibles. Después de todo, entendía que el éxito profesional requería sacrificios y estaba dispuesta a hacer su parte para apoyar la carrera de su esposo. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. Marcelo había comenzado a recibir llamadas telefónicas a horas inusuales y cuando esto ocurría, se levantaba y se alejaba para hablar en privado. Cuando Renata le preguntaba quién había llamado, él respondía que eran asuntos del trabajo, pero su tono era evasivo. También notó que revisaba su teléfono con más frecuencia y que a veces sonreía mientras leía mensajes, una sonrisa que no compartía con ella. Una noche, mientras preparaba la cena, Renata decidió abordar directamente sus preocupaciones. Esperó a que Marcelo llegara a casa y, después de que cenaran en familia, le pidió que hablaran en privado. Con cuidado, le expresó que había notado que parecía más distante últimamente y le preguntó si había algo que lo estuviera preocupando o si podía ayudarlo de alguna manera. Marcelo la miró con expresión sorprendida, como si no entendiera de qué estaba hablando. Le aseguró que todo estaba bien, que simplemente estaba pasando por un periodo muy exigente en el trabajo y que pronto las cosas volverían a la normalidad. La abrazó y le dijo que apreciaba su comprensión y su apoyo, pero que no tenía nada de qué preocuparse. Renata quiso creerle, pero una parte de ella sabía que algo había cambiado fundamentalmente en su matrimonio. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, una distancia emocional que no existía antes. Marcelo seguía siendo cariñoso y atento cuando estaba presente, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Los fines de semana, que antes dedicaban a actividades familiares, también comenzaron a cambiar. Marcelo frecuentemente tenía compromisos de trabajo que lo mantenían ocupado, o simplemente parecía cansado y prefería quedarse en casa descansando. Renata se encontró llevando a los niños sola a sus actividades, organizando salidas familiares sin él, y sintiendo cada vez más que estaba criando a sus hijos prácticamente como madre soltera. Una tarde, mientras organizaba el closet de Marcelo, Renata encontró recibos de restaurantes caros donde aparentemente había cenado durante sus supuestas reuniones de trabajo. Los recibos mostraban que había pagado por 2 personas, lo cual
Era normal para cenas de negocios, pero algo en las fechas y horarios le pareció extraño. Algunos de esos recibos correspondían a noches cuando él había llegado a casa diciendo que había cenado en la oficina. Renata se sintió incómoda revisando las pertenencias de su esposo, pero la inquietud que había estado creciendo en su interior la impulsó a prestar más atención a los detalles. Comenzó a notar inconsistencias en las historias que él le contaba, pequeñas contradicciones que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón preocupante. A pesar de sus sospechas crecientes, Renata no se atrevía a confrontar directamente a Marcelo con acusaciones específicas. No tenía pruebas concretas de nada, solo una sensación persistente de que algo estaba mal. Además, una parte de ella temía lo que podría descubrir si profundizaba demasiado en sus sospechas. La semana antes de la fiesta anual de la empresa, la tensión en la casa era palpable. Marcelo parecía más nervioso de lo usual, revisaba constantemente su teléfono y recibía llamadas que lo ponían de buen humor de una manera que Renata no había visto en meses. Cuando ella le preguntó sobre la fiesta, él le dijo que era un evento importante para la empresa, pero que probablemente sería aburrido y que era mejor que ella se quedara en casa cuidando a los niños. Renata se sintió herida por esta sugerencia. En años anteriores siempre habían asistido juntos a los eventos corporativos. Ella disfrutaba de esas ocasiones para vestirse elegantemente, conocer a los colegas de Marcelo y sentirse parte de su mundo profesional. Pero cuando intentó insistir en que quería acompañarlo, él se mostró firme en su decisión, argumentando que los niños necesitaban que alguien se quedara con ellos. La noche anterior a la fiesta, Renata notó que Marcelo se había arreglado con especial cuidado. Eligió su mejor traje, se puso la corbata que ella le había regalado en su aniversario y se aplicó generosamente la colonia nueva. Cuando se despidió de ella, le dio un beso en la mejilla de manera distante, como si ya estuviera pensando en otra parte. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Renata no pudo evitar sentir que algo definitivo estaba a punto de cambiar en su vida. Tenía esa sensación premonitoria que a veces experimentan las mujeres cuando sienten que están a punto de descubrir una verdad que cambiará todo para siempre. La noche del viernes llegó con esa tranquilidad engañosa que precede a las tormentas. Renata había preparado una cena ligera para los niños, sabiendo que Marcelo no estaría presente para compartir la mesa familiar. El ambiente en la casa se sentía extrañamente vacío sin él, aunque su ausencia ya se había vuelto más común en las últimas semanas. Sofía había preguntado por qué papá no podía llevarla al evento de la empresa como hacía antes, y Renata había respondido con una sonrisa forzada que los niños necesitaban quedarse en casa esta vez. Marcelo había salido de la casa cerca de las 7 de la noche, luciendo impecable en su traje negro italiano y con un brillo en los ojos que Renata no había visto dirigido hacia ella en mucho tiempo. Antes de marcharse, se había mirado varias veces en el espejo del recibidor, ajustando su corbata con un cuidado que rayaba en la vanidad. Cuando finalmente se despidió, su beso en la mejilla fue tan superficial que Renata sintió como si estuviera siendo saludada por un extraño cortés. Después de que Marcelo se fuera, Renata se concentró en su rutina nocturna con los niños. Ayudó a Sofía a terminar su proyecto de ciencias sobre el sistema solar, mientras Diego coloreaba dibujos de dinosaurios en la mesa de la cocina. Era uno de esos momentos que normalmente disfrutaba, pero esa noche se sentía distraída, como si una parte de su mente estuviera en otro lugar, siguiendo a su esposo hacia un destino que no conocía. Cerca de las 8:30, después de que los niños habían cenado, y mientras los preparaba para el baño, Renata recibió una llamada de su mejor amiga, Carmen. Carmen trabajaba como gerente de marketing
en una empresa que tenía vínculos comerciales con la compañía de Marcelo y ocasionalmente asistía a los mismos eventos corporativos. Su amistad con Renata databa de la universidad y a lo largo de los años había demostrado ser una de las pocas personas en las que Renata podía confiar completamente. La voz de Carmen sonaba extraña cuando le preguntó si estaba bien. Renata le respondió que sí, aunque mencionó que se sentía un poco sola porque Marcelo había decidido que era mejor que ella no fuera a la fiesta de la empresa. Carmen guardó silencio por un momento, un silencio que se extendió lo suficiente como para que Renata sintiera que algo estaba mal. Carmen finalmente le dijo que necesitaba decirle algo importante, pero que prefería hacerlo en persona. Renata insistió en que le dijera qué pasaba, explicándole que no podía salir de casa porque estaba cuidando a los niños. Después de más vacilación, Carmen le confesó que estaba en la fiesta de la empresa de Marcelo y que había visto algo que la había perturbado profundamente. El corazón de Renata comenzó a latir más rápido mientras esperaba a que Carmen continuara. Su amiga le explicó que había visto a Marcelo en la fiesta, pero que no estaba solo. Estaba acompañado por una mujer joven, muy atractiva, con quien parecía tener una relación claramente íntima. Carmen describió cómo los había visto conversando en un rincón apartado del salón, con sus cuerpos inclinados uno hacia el otro de una manera que sugería familiaridad, complicidad y algo más. Renata sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Pidió a Carmen que le describiera a la mujer y su amiga le contó que era rubia. Aparentaba tener unos 25 años, vestía un elegante vestido rojo que claramente era costoso y llevaba joyas que brillaban bajo las luces del salón. Lo que más había llamado la atención de Carmen era la forma en que Marcelo la miraba, con una intensidad y una ternura que contrastaban dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia Renata en los últimos meses. Carmen le dijo que había estado debatiendo si contarle o no lo que había visto, pero que finalmente había decidido que Renata tenía derecho a saberlo. Con voz temblorosa, le confesó que tenía una foto que había tomado discretamente y que se la enviaría si Renata quería verla. Renata, con el corazón palpitando violentamente, le pidió que se la mandara inmediatamente. Después de colgar el teléfono, Renata se quedó inmóvil en la cocina, esperando el mensaje de Carmen. Los niños seguían jugando en la sala, ajenos al drama que se estaba desarrollando en la vida de su madre. Cuando finalmente llegó el mensaje, Renata temblaba tanto que casi no podía sostener el teléfono. La foto mostraba a Marcelo y a la mujer desconocida sentados en una mesa redonda, rodeados de otros ejecutivos y sus parejas. Pero lo que hizo que Renata sintiera como si hubiera recibido un golpe físico fue la intimidad evidente entre ellos. La mano de Marcelo estaba sobre la de la mujer, sus dedos entrelazados de una manera que hablaba de familiaridad y afecto. Él tenía la cabeza inclinada hacia ella, susurrándole algo al oído que la hacía sonreír con una expresión de complicidad y felicidad. Pero lo que más devastó a Renata fue reconocer la expresión en el rostro de su esposo. Era la misma mirada que él solía dirigirle a ella durante los primeros años de su matrimonio, cuando todavía la cortejaba, cuando la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Ahora esa mirada estaba dirigida a otra persona, a alguien que había tomado su lugar no solo en la fiesta, sino aparentemente en el corazón de Marcelo. Renata amplió la imagen para estudiar mejor a la mujer. Era innegablemente hermosa, con rasgos delicados, cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que irradiaba juventud y vitalidad. Su vestido rojo se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, y las joyas que llevaba sugerían que Marcelo la había estado obsequiando con regalos costosos. Era todo lo que Renata había dejado de ser, joven, sin responsabilidades familiares,
libre para dedicar toda su atención a un hombre que claramente la adoraba. La realización golpeó a Renata como una avalancha. Todas las señales que había estado ignorando, todos los cambios en el comportamiento de Marcelo, todas las mentiras pequeñas y las evasivas súbitamente cobraron sentido. Su esposo no solo la estaba engañando, estaba construyendo una vida paralela con otra mujer, una vida en la que ella había sido completamente reemplazada. Renata se sintió físicamente enferma. Corrió al baño y vomitó, su cuerpo reaccionando visceralmente a la traición que acababa de descubrir. Después de enjuagarse la boca y salpicarse agua fría en la cara, se miró en el espejo y vio a una mujer que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Sus ojos estaban rojos, su piel pálida, y su expresión reflejaba una devastación que no sabía cómo ocultar. Los niños la llamaron desde la sala, preguntándole si estaba bien. Renata se obligó a recomponerse, a limpiar su rostro y a volver con ellos como si nada hubiera pasado. Les dijo que se sentía un poco mal del estómago, pero que estaría bien. Mientras los ayudaba a prepararse para el baño, su mente funcionaba a 1000 por hora, procesando la información que acababa de recibir y tratando de decidir qué hacer con ella. Una parte de Renata quería confrontar a Marcelo inmediatamente, llamarlo al teléfono y exigirle explicaciones. Otra parte quería esconderse, fingir que nunca había visto la foto y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pero había una tercera parte, una parte que crecía más fuerte con cada minuto que pasaba, que quería ir a la fiesta y enfrentarlo cara a cara. Después de bañar a los niños y ponerles sus pijamas, Renata los llevó a sus habitaciones. Mientras les leía el cuento de buenas noches, su voz sonaba extrañamente calmada, como si hubiera encontrado una serenidad que no sentía internamente. Sofía le preguntó si papá volvería tarde, y Renata le respondió que probablemente sí, que el trabajo era muy importante para él. Una vez que los niños estuvieron dormidos, Renata se quedó sentada en el borde de la cama de Diego, mirando a sus hijos dormir pacíficamente. Estos dos pequeños seres eran lo más importante en su vida, y la idea de que su familia pudiera estar destruyéndose la llenaba de una furia que no sabía que poseía. Marcelo no solo la estaba traicionando a ella, estaba traicionando a sus hijos, arriesgando la estabilidad y la felicidad de toda la familia por una aventura con una mujer que probablemente no tenía idea de lo que estaba destruyendo. Renata se dirigió a su habitación y se quedó de pie frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que la miraba de vuelta parecía cansada, derrotada, como si hubiera perdido algo esencial de sí misma. Pero mientras se observaba, algo comenzó a cambiar en su expresión. La tristeza y la devastación fueron lentamente reemplazadas por una determinación férrea que no había sentido en años. Tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. No iba a quedarse en casa llorando y esperando a que Marcelo regresara con mentiras frescas. No iba a fingir que no sabía lo que estaba pasando. Iba a ir a esa fiesta, iba a enfrentar la situación de frente, iba a hacerlo con la dignidad y la fuerza que había estado perdiendo gradualmente durante los últimos meses. Renata abrió su armario y buscó algo apropiado para la ocasión. Encontró un vestido negro elegante que había comprado para una boda el año anterior, pero que nunca había tenido oportunidad de usar. Era sofisticado sin ser llamativo, el tipo de vestido que una mujer segura de sí misma elegiría para una confrontación importante. Se lo puso, se maquilló cuidadosamente para ocultar las señales de llanto, y se peinó el cabello hacia atrás en un moño elegante que enmarcaba su rostro con severidad. Llamó a la vecina de al lado, la señora González, una mujer mayor que ocasionalmente cuidaba a los niños cuando Renata y Marcelo salían juntos. Le explicó que tenía una emergencia y que necesitaba que viniera a cuidar a Sofía y Diego, que ya estaban dormidos.
La señora González, que había notado las tensiones en la Casa Vega, no hizo preguntas y llegó en 15 minutos. Renata le dejó todos los números de emergencia, le mostró dónde estaba todo lo que pudiera necesitar y le agradeció profusamente por su ayuda. Cuando estaba a punto de salir, la señora González le puso una mano en el hombro y le dijo que se veía muy elegante, pero que había algo en sus ojos que la preocupaba. Renata le aseguró que todo estaría bien, aunque no estaba segura de si era cierto. El viaje en taxi hasta el hotel donde se realizaba la fiesta le pareció interminable. Renata se quedó en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban rápidamente. Su mente repasaba una y otra vez la foto que Carmen le había enviado, analizando cada detalle, cada gesto, cada expresión. La imagen de Marcelo tomando la mano de otra mujer se había grabado en su memoria con una claridad dolorosa que sabía que nunca podría olvidar. Cuando llegó al hotel, Renata se dio cuenta de que no había pensado en cómo iba a entrar a la fiesta. Era un evento privado y ella no tenía invitación. Pero la determinación que había estado creciendo en su interior no le permitía retroceder. Caminó alrededor del edificio hasta encontrar la entrada de servicio, donde vio a varios empleados del hotel entrando y saliendo con bandejas y suministros. Renata respiró profundamente, ajustó su vestido y se acercó a la puerta de servicio con la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Cuando un empleado le preguntó qué necesitaba, ella le explicó que era la esposa de uno de los ejecutivos y que necesitaba entregar algo importante a su esposo. El empleado, aparentemente acostumbrado a este tipo de situaciones, le permitió entrar y le indicó la dirección del salón principal. Renata caminó por los pasillos de servicio del hotel, sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba no solo a la fiesta, sino a un momento que cambiaría su vida para siempre. Ya no era la esposa obediente y silenciosa que había sido durante tantos años. Se había transformado en una mujer que estaba dispuesta a luchar por su dignidad, por su verdad y por el futuro que merecía. El salón de eventos del hotel estaba iluminado con luces doradas que creaban una atmósfera de elegancia y sofisticación. Cientos de ejecutivos, directivos y sus acompañantes se movían entre las mesas redondas, conversando animadamente, mientras una orquesta tocaba música suave de fondo. El ambiente era exactamente el tipo de celebración corporativa de alto nivel que Renata conocía bien, habiendo asistido a docenas de eventos similares durante los años de matrimonio con Marcelo. Desde su posición estratégica cerca de la entrada de servicio, Renata escaneó el salón buscando a su esposo. Sus ojos se movían metódicamente entre los grupos de personas, observando cada mesa, cada rincón, hasta que finalmente lo encontró. Estaba exactamente donde Carmen había descrito, en una mesa ubicada en el lado derecho del salón, cerca de las ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Marcelo lucía relajado y feliz, de una manera que Renata no había visto en su casa durante meses. Su risa se escuchaba por encima del murmullo general de conversaciones, una risa genuina y espontánea que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia su familia últimamente. Estaba inclinado hacia la mujer rubia, gesticulando animadamente mientras le contaba alguna historia que claramente la divertía. La mujer era aún más hermosa en persona de lo que había parecido en la fotografía. Su vestido rojo se ajustaba perfectamente a su figura y cada movimiento que hacía irradiaba una sensualidad natural que no necesitaba esfuerzo. Cuando reía a las bromas de Marcelo, su cabeza se echaba hacia atrás, mostrando una garganta elegante adornada con un collar de diamantes que definitivamente no había estado en el joyero familiar de los Vega. Renata observó la dinámica entre ellos con la fascinación morbosa de quien presencia un accidente. Marcelo,
había colocado su mano sobre el muslo de la mujer, un gesto íntimo y posesivo que hablaba de una relación que había progresado mucho más allá de los encuentros casuales. La mujer jugaba con el cabello de Marcelo, acariciando la nuca con una familiaridad que sugería que habían compartido muchos momentos privados. Lo que más dolía a Renata era ver la versión de Marcelo que había enamorado durante su noviazgo. Era atento, encantador, completamente concentrado en la mujer que tenía al lado. Le servía vino, le acercaba la silla cuando se levantaba, le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír con timidez. Era el mismo hombre que solía tratarla así a ella, antes de que la rutina del matrimonio y las responsabilidades familiares aparentemente hubieran apagado esa chispa en él. Durante varios minutos, Renata se quedó inmóvil, procesando la escena que tenía frente a sus ojos. Una parte de ella había esperado secretamente que Carmen hubiera malinterpretado la situación, que hubiera una explicación inocente para lo que había visto. Pero ahora, observando la intimidad evidente entre Marcelo y su acompañante, no cabía duda de que su matrimonio había sido traicionado de la manera más fundamental posible. Renata notó que otros invitados también habían observado la pareja, algunos con expresiones de sorpresa, otros con sonrisas cómplices que sugerían que el affair de Marcelo no era un secreto para todos. Se preguntó cuánta gente en ese salón sabía sobre la doble vida de su esposo, cuántos de los colegas que la habían saludado cordialmente en eventos anteriores estaban al tanto de que había sido reemplazada. La humillación que sintió fue casi tan intensa como el dolor de la traición. No solo había sido engañada, sino que aparentemente había sido convertida en objeto de lástima o chisme entre el círculo social y profesional que había considerado su comunidad. La idea de que la gente pudiera estar hablando de ella a sus espaldas, especulando sobre cuándo descubriría la verdad, la llenó de una indignación que alimentó su determinación. Un mesero joven pasó cerca de donde estaba Renata, llevando una bandeja llena de copas de champán. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él con una sonrisa confiada y tomó una de las copas, agradeciendo educadamente, como si fuera una invitada más del evento. El mesero continuó su camino sin cuestionar su presencia, asumiendo que pertenecía al lugar. Renata sostuvo la copa entre sus manos, sintiendo el frío del cristal contra sus palmas. El champán burbujeaba suavemente, y por un momento se sintió tentada a bebérselo de un trago para calmar los nervios que comenzaban a traicionarla. Pero sabía que necesitaba mantener la mente clara para lo que estaba a punto de hacer. Caminó lentamente hacia la mesa de Marcelo, deteniéndose en varias ocasiones para saludar brevemente a conocidos que la reconocieron. Su comportamiento era perfectamente natural, como si hubiera llegado tarde al evento y estuviera buscando a su esposo para disculparse. Nadie pareció sospechar que algo estaba fuera de lugar, que había entrado sin invitación, con el propósito específico de confrontar una traición. Cuando finalmente se acercó lo suficiente para escuchar la conversación en la mesa de Marcelo, se detuvo detrás de una columna decorativa que le proporcionaba cobertura. Pudo oír a la mujer rubia hablando sobre un viaje que aparentemente habían planeado juntos, mencionando destinos exóticos y hoteles de lujo que Marcelo nunca había propuesto para vacaciones familiares. Marcelo le respondía con entusiasmo, describiendo las actividades que podrían hacer, los restaurantes que visitarían, la libertad que tendrían para estar juntos sin restricciones. Sus palabras confirmaron las peores sospechas de Renata. No se trataba de una aventura casual, sino de una relación seria que incluía planes de futuro que excluían completamente a su familia. La mujer mencionó algo sobre conocer a los amigos de Marcelo, y él le aseguró que pronto organizaría una cena para presentarla oficialmente a su círculo íntimo.
Renata se dio cuenta de que su esposo estaba construyendo una vida completamente nueva, una en la que ella y sus hijos eran obstáculos a ser removidos en lugar de prioridades a ser protegidas. Fue en ese momento que Renata sintió una calma extraña apoderarse de ella. La rabia y el dolor que había estado sintiendo se cristalizaron en una determinación fría y calculada. No iba a hacer una escena dramática, no iba a gritar ni a crear un espectáculo que satisficiera la curiosidad morbosa de los observadores. Iba a manejar la situación con la dignidad y la clase que siempre había caracterizado su comportamiento público. Se enderezó, ajustó su vestido y caminó directamente hacia la mesa donde estaba sentado Marcelo. Sus pasos eran medidos y seguros, y llevaba la copa de champán como si fuera un accesorio elegante en lugar de un símbolo de su confrontación inminente. Cuando llegó a la mesa, se detuvo directamente frente a Marcelo, quien estaba tan absorto en su conversación con la mujer rubia que inicialmente no notó su presencia. Fue la mujer quien la vio primero y su expresión cambió inmediatamente de felicidad relajada a confusión y algo que podría haber sido alarma instintiva. «Buenas noches, Marcelo», dijo Renata con una voz que sonaba perfectamente controlada, extendiendo la copa de champán hacia él como si fuera un brindis ceremonial. El efecto de su voz fue inmediato y dramático. Marcelo levantó la vista y por un momento pareció no reconocerla, como si estuviera viendo un fantasma o una aparición imposible. Su rostro pasó por una serie de expresiones rápidas: sorpresa, confusión, terror y finalmente una palidez mortal que hizo que sus labios prácticamente desaparecieran. La mujer rubia miró alternativamente entre Marcelo y Renata, claramente tratando de entender qué estaba sucediendo. Su expresión mostraba que sabía instintivamente que algo malo estaba pasando, pero que no tenía el contexto completo para comprender la magnitud de la situación. Renata mantuvo la copa extendida hacia Marcelo, disfrutando del poder que tenía en ese momento. Por primera vez en meses, ella controlaba la situación, ella tenía la información, ella decidía cómo y cuándo revelar la verdad. Marcelo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. «Renata, ¿qué haces aquí?», preguntó, y Renata pudo escuchar el pánico apenas contenido en su tono. Renata sonrió, pero era una sonrisa que no contenía calidez alguna. «He venido a traerte una bebida, querido», respondió con una dulzura que contrastaba dramáticamente con la frialdad en sus ojos. «Pensé que podrías tener sed después de toda esta diversión». La mujer rubia pareció captar finalmente que algo serio estaba ocurriendo. Se inclinó hacia Marcelo y susurró algo que Renata no pudo escuchar, pero que claramente era una pregunta sobre quién era ella. Marcelo tartamudeó una respuesta que no llegó a completarse, pero Renata decidió ahorrarle el trabajo. «Permíteme presentarme», dijo dirigiéndose directamente a la mujer. «Soy Renata Vega, la esposa de Marcelo, y tú debes ser la razón por la que mi esposo ha estado llegando tan tarde a casa últimamente». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Otras personas en mesas cercanas comenzaron a notar que algo inusual estaba ocurriendo, y Renata pudo sentir las miradas dirigiéndose hacia ellos. La mujer rubia se puso de pie abruptamente, su rostro reflejando una mezcla de shock y algo que podría haber sido culpa. «Yo no sabía», comenzó a decir, pero Marcelo la interrumpió rápidamente. «Renata, por favor, no hagas esto aquí», suplicó Marcelo, finalmente encontrando suficiente compostura para ponerse de pie también. «Podemos hablar en casa, podemos arreglar esto». Renata inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando su propuesta. «Oh, Marcelo», respondió con esa misma dulzura venenosa, «creo que este es exactamente el lugar perfecto para esto. Después de todo, aparentemente aquí es donde prefieres pasar tus noches». Se acercó más a él
lo suficiente para que pudiera hablarle en voz baja sin que otros escucharan, pero lo suficientemente alto para que la mujer rubia pudiera oír cada palabra. «Disfruta tu brindis, Marcelo», le dijo, colocando finalmente la copa en la mesa frente a él, «porque mañana nos vemos en el tribunal». La frase golpeó como un rayo. Marcelo se desplomó de vuelta en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. «Renata, no puedes estar hablando en serio», tartamudeó. Pero Renata ya se había dado vuelta. Caminó alejándose de la mesa con la misma elegancia con la que había llegado, su cabeza en alto y sus pasos firmes. No miró atrás, no respondió a las súplicas desesperadas que Marcelo comenzó a murmurar a sus espaldas. Mientras salía del salón, Renata pudo escuchar el murmullo de conversaciones que comenzaban a su alrededor. La noticia de lo que acababa de ocurrir se extendería rápidamente entre los invitados y para mañana todo el círculo profesional de Marcelo sabría que su matrimonio había terminado de la manera más pública y humillante posible. Si crees que Renata hizo lo correcto, deja tu like. En el taxi de regreso a casa, Renata sacó su teléfono y marcó el número de Elena Martínez, una abogada especializada en divorcios que había conocido años atrás en un evento benéfico. Aunque eran casi las 11 de la noche, Elena respondió después de varios timbres. «Elena, soy Renata Vega», dijo sin preámbulos. «Necesito iniciar un proceso de divorcio mañana mismo». Elena, que claramente se había despertado, tardó un momento en ubicar el nombre. «Renata», preguntó con voz somnolienta. «Es bastante tarde para llamar». «Lo sé y me disculpo», respondió Renata, «pero esto no puede esperar. Mi esposo me está engañando y acabo de confrontarlo públicamente. Necesito proteger mis intereses y los de mis hijos antes de que él tenga oportunidad de ocultar bienes o tomar otras medidas». Elena se despabiló inmediatamente. Su tono se volvió profesional y alerta. «Está bien», dijo. «Podemos reunirnos mañana temprano en mi oficina. Necesitarás traer toda la documentación financiera que puedas conseguir. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, títulos de propiedad, pólizas de seguro, todo». Renata ya había comenzado a hacer una lista mental. Sabía exactamente dónde Marcelo guardaba todos los documentos importantes y tenía acceso a las cuentas bancarias familiares. También tenía copias de su declaración de impuestos del año anterior y conocía los detalles de las inversiones que habían hecho juntos. «También necesitarás evidencia de la infidelidad, si la tienes», continuó Elena. «Fotografías, mensajes, recibos, cualquier cosa que puedas documentar». «Tengo fotografías», respondió Renata, recordando la imagen que Carmen le había enviado. «Y probablemente pueda conseguir más evidencia si reviso sus pertenencias». Elena le advirtió sobre los límites legales de lo que podía hacer, pero también le explicó que tenía derecho a documentar comportamientos que afectaran la división de bienes matrimoniales. Le dio una lista detallada de lo que necesitaría hacer esa misma noche para protegerse legalmente. Después de colgar con Elena, Renata llamó a su banco y transfirió la mitad de los fondos de las cuentas conjuntas a una cuenta personal que había mantenido separada. Era una medida preventiva que Elena le había recomendado para asegurar que tuviera acceso a recursos financieros durante el proceso de divorcio. También revisó las pólizas de seguro de vida y se aseguró de que siguiera siendo beneficiaria. Fotografió todos los documentos importantes que pudo encontrar en el estudio de Marcelo, incluyendo contratos, estados de cuenta de inversiones y correspondencia legal. Cuando finalmente terminó con sus preparativos legales, eran casi las 2 de la madrugada. Renata se sentó en la sala de su casa, mirando alrededor del espacio que había creado y cuidado durante tantos años. Mañana, todo cambiaría. Su matrimonio habría terminado oficialmente y comenzaría el proceso de reconstruir su vida desde cero. Pero por primera vez en meses, Renata se sintió en paz. Había tomado control de su situación
Había defendido su dignidad y había comenzado el camino hacia un futuro que ella misma definiría. El dolor de la traición seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por algo más poderoso: la determinación de crear una vida mejor para ella y sus hijos. La oficina de Elena Martínez estaba ubicada en uno de los edificios más prestigiosos del distrito financiero. Sus ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se despertaba bajo la luz dorada del amanecer. Renata había llegado puntualmente a las 8 de la mañana, llevando consigo una carpeta gruesa llena de documentos que había organizado meticulosamente durante las primeras horas de la madrugada. Sus ojos mostraban señales de la noche sin dormir, pero su postura y determinación irradiaban una fuerza que incluso ella misma se sorprendía de poseer. Elena la recibió con una expresión profesional pero comprensiva. Era una mujer de aproximadamente 45 años, con cabello canoso perfectamente peinado y un traje que proyectaba autoridad y competencia. Su reputación en casos de divorcio complejos la había convertido en una de las abogadas más respetadas de la ciudad, y Renata se sintió aliviada de tener a alguien tan experimentada de su lado. Durante las primeras 2 horas de reunión, Renata presentó toda la evidencia que había recopilado: las fotografías de Carmen, los recibos de restaurantes caros, los extractos bancarios que mostraban gastos inexplicables y los mensajes de texto que había encontrado en el teléfono de Marcelo cuando revisó sus pertenencias esa madrugada. Elena examinó cada documento con la meticulosidad de una cirujana, haciendo anotaciones y organizando el material de manera que construyera el caso más sólido posible. La abogada le explicó que el caso de Renata era particularmente fuerte debido a la evidencia clara de infidelidad y al hecho de que Marcelo había estado gastando recursos familiares en su aventura amorosa. Las joyas costosas que llevaba la mujer rubia, los viajes que habían planeado juntos y las cenas en restaurantes exclusivos representaban una disipación de bienes matrimoniales que fortalecería significativamente la posición de Renata en las negociaciones. Mientras Elena preparaba la documentación legal, Renata experimentó una mezcla compleja de emociones. Por un lado, sentía el dolor inevitable de ver su matrimonio reducido a documentos legales y estrategias financieras. Por otro lado, había una sensación liberadora en tomar medidas concretas para proteger su futuro y el de sus hijos. Era como si estuviera emergiendo de una niebla que había nublado su juicio durante meses. El proceso de divorcio oficial comenzó ese mismo día cuando Elena presentó la demanda en el tribunal correspondiente. Marcelo fue notificado formalmente esa tarde mientras estaba en su oficina, garantizando que la noticia llegara a él de la manera más pública y humillante posible dentro de su ambiente laboral. Elena había calculado estratégicamente este timing para maximizar la presión sobre Marcelo y motivarlo a buscar un acuerdo rápido y favorable para Renata. La reacción de Marcelo no se hizo esperar. Esa misma noche llegó a la casa familiar claramente desesperado, con el cabello desordenado y los ojos enrojecidos que sugerían que había estado bebiendo. Renata lo recibió en la puerta con una calma que contrastaba dramáticamente con su estado de agitación evidente. Cuando él comenzó a suplicar perdón, prometiendo que terminaría la relación con la otra mujer y que buscarían terapia matrimonial, Renata simplemente le entregó una carta de su abogada que establecía las condiciones bajo las cuales él podría continuar viviendo temporalmente en la casa. Los días siguientes se convirtieron en una batalla psicológica donde Marcelo alternaba entre súplicas desesperadas, promesas grandiosas de cambio y amenazas veladas sobre las consecuencias financieras del divorcio. Llegaba con flores caras, regalos extravagantes para los niños y propuestas de viajes familiares a destinos exóticos. Cada gesto desesperado solo confirmaba para Renata que había tomado la decisión correcta.
El hombre que había ignorado a su familia durante meses ahora estaba dispuesto a cualquier cosa para mantener la fachada de su vida perfecta. Renata se mantuvo firme en su posición, rechazando cada intento de reconciliación con una firmeza que sorprendía a quienes la conocían como la esposa complaciente y silenciosa de antes. Había establecido reglas claras. Marcelo podía ver a los niños en horarios específicos, pero no podía quedarse a dormir en la casa, y todas las conversaciones sobre asuntos financieros o legales debían manejarse a través de los abogados. Durante las audiencias preliminares, la evidencia presentada por Elena fue tan contundente que el abogado de Marcelo recomendó buscar un acuerdo extrajudicial. Las fotografías de la fiesta combinadas con la documentación financiera que mostraba gastos en la aventura amorosa crearon un caso que era prácticamente imposible de defender. Marcelo se vio obligado a aceptar términos que incluían una división de bienes favorable para Renata, una pensión alimenticia generosa y la custodia principal de los niños. Mientras el proceso legal avanzaba, Renata comenzó a redescubrir aspectos de sí misma que había enterrado durante años de dedicación exclusiva a la familia. Una tarde, mientras organizaba documentos en el estudio que había sido de Marcelo, encontró sus viejos portfolios de arquitectura. Al revisarlos, se dio cuenta de que su pasión por el diseño y la construcción nunca había desaparecido realmente. Solo había estado dormida, esperando el momento adecuado para resurgir. La inspiración llegó cuando una amiga le pidió consejos sobre la renovación de su casa. Renata se ofreció a ayudarle con el diseño, y el resultado fue tan exitoso que pronto otras personas comenzaron a solicitar sus servicios. Inicialmente, trabajaba desde casa, usando la mesa del comedor como escritorio y convirtiendo un rincón de la sala en su espacio de trabajo temporal. Con parte del dinero del acuerdo de divorcio, Renata decidió alquilar un pequeño estudio en el distrito artístico de la ciudad. Era un espacio modesto pero lleno de luz natural, con ventanas grandes que ofrecían inspiración y la sensación de libertad que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo. Contrató a una asistente joven y entusiasta, y juntas comenzaron a construir lo que se convertiría en uno de los estudios de arquitectura residencial más respetados de la región. Su especialización en proyectos sustentables la distinguió rápidamente en el mercado. Renata diseñaba hogares que no solo eran estéticamente hermosos, sino que también respetaban el medio ambiente y maximizaban la eficiencia energética. Sus diseños comenzaron a ganar reconocimiento en revistas especializadas, y pronto tenía una lista de espera de clientes que valoraban su enfoque innovador y personalizado. El crecimiento profesional de Renata coincidió con una transformación personal profunda. Los meses siguientes al divorcio fueron un período de redescubrimiento, donde aprendió a valorarse a sí misma de maneras que había olvidado durante los años de matrimonio. Comenzó a hacer ejercicio regularmente, no para complacer a nadie más, sino para sentirse fuerte y saludable. Se cortó el cabello en un estilo más moderno que enmarcaba su rostro de manera favorecedora y renovó su guardarropa con ropa que reflejaba su nueva confianza. Los niños, inicialmente confundidos por los cambios en la estructura familiar, gradualmente comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. Sofía, que ahora tenía 9 años, mostró una madurez sorprendente al entender que sus padres serían más felices viviendo separados. Diego, aunque más pequeño, respondió positivamente a la nueva energía y alegría que irradiaba su madre. Ambos niños se beneficiaron de tener una madre que había recuperado su sentido de propósito y autoridad. Las tardes en casa se volvieron más animadas y llenas de actividades creativas.
Renata involucró a sus hijos en pequeños proyectos de diseño, enseñándoles sobre formas, colores y espacios de maneras que estimulaban su creatividad. Los fines de semana exploraban museos, parques y eventos culturales, creando nuevas tradiciones familiares que no dependían de la presencia o aprobación de Marcelo. Cuando Marcelo intentaba usar a los niños como intermediarios para comunicarse con Renata o para expresar su arrepentimiento, ella manejaba estas situaciones con firmeza pero sin animosidad. Estableció límites claros sobre lo que era apropiado discutir con los niños y se aseguró de que ellos entendieran que el divorcio no era culpa de nadie y que ambos padres los amaban incondicionalmente. Un año después del divorcio, el estudio de arquitectura de Renata había crecido hasta incluir 3 empleados adicionales y había completado más de 20 proyectos residenciales importantes. Su reputación se había extendido más allá de la ciudad y comenzó a recibir encargos de clientes de otras regiones que habían escuchado sobre su trabajo innovador en diseño sustentable. Durante una entrevista en una revista de arquitectura, Renata reflexionó sobre su transformación personal y profesional. Explicó cómo el dolor de la traición se había convertido en el catalizador para redescubrir su verdadera vocación y construir una vida más auténtica. Sus palabras inspiraron a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares, y comenzó a recibir cartas de apoyo y agradecimiento de personas que habían encontrado fuerza en su historia. El éxito profesional trajo consigo una estabilidad financiera que le permitió a Renata comprar una casa nueva, diseñada por ella misma según las necesidades específicas de su familia. Era una vivienda más pequeña que la antigua casa familiar, pero cada centímetro había sido pensado para maximizar la funcionalidad y crear un ambiente de paz y creatividad. Tenía un estudio anexo donde podía trabajar desde casa cuando fuera necesario, y un jardín donde los niños podían jugar libremente. Marcelo, por su parte, había intentado continuar su relación con la mujer rubia después del divorcio, pero la presión social y las complicaciones emocionales habían terminado por destruir lo que habían construido durante su aventura secreta. Se había mudado a un departamento soltero y parecía haber envejecido considerablemente en el año posterior a la separación. Sus visitas con los niños eran regulares, pero tensas, y era evidente que luchaba por encontrar un equilibrio en su nueva realidad. Durante uno de estos encuentros, mientras recogía a los niños después de pasar el fin de semana con su padre, Sofía le comentó a Renata que papá había estado preguntando sobre ella, sobre su trabajo y si era feliz. Renata simplemente sonrió y le dijo a su hija que esperaba que su padre también encontrara la felicidad en su nueva vida. En una ocasión, 2 años después del divorcio, Renata se encontró casualmente con Marcelo en un evento social relacionado con el trabajo de ambos. Él se acercó a ella durante un descanso entre presentaciones y por primera vez desde la confrontación en la fiesta corporativa, mantuvieron una conversación civilizada. Marcelo le expresó su admiración por el éxito que había logrado con su estudio de arquitectura y admitió que había subestimado gravemente sus capacidades y ambiciones. Renata lo escuchó con la cortesía que merecía el padre de sus hijos, pero sin la amargura o el dolor que una vez había sentido hacia él. Le agradeció sus palabras y le expresó sinceramente que esperaba que él también hubiera encontrado paz en su vida. Cuando se despidieron esa noche, Renata se dio cuenta de que había logrado algo que una vez pensó imposible. Había perdonado completamente a Marcelo, no por él, sino por su propia libertad emocional. 3 años después de aquella noche devastadora, cuando recibió la fotografía de Carmen, Renata estaba de pie en el balcón de su nueva oficina, observando la ciudad que se extendía ante ella. Su estudio de arquitectura ahora ocupaba un piso completo de un edificio moderno,
Empleaba a 12 personas y había ganado varios premios por innovación en diseño sustentable. Pero más importante que cualquier reconocimiento profesional era la profunda satisfacción personal que sentía cada día al despertar. Sus hijos habían crecido hasta convertirse en jóvenes seguros de sí mismos, que veían a su madre como un ejemplo de fortaleza y determinación. Sofía, ahora de 12 años, había comenzado a mostrar interés por la arquitectura y ocasionalmente ayudaba en el estudio durante las vacaciones escolares. Diego, de 8 años, era un niño creativo y feliz que había heredado el amor de su madre por el diseño y la construcción. Renata había aprendido que la traición de Marcelo, aunque dolorosa, había sido el empujón que necesitaba para recuperar su verdadera identidad. Durante años había vivido en función de las necesidades y expectativas de otros, perdiendo gradualmente el contacto con sus propios sueños y ambiciones. El divorcio la había obligado a redescubrir quién era realmente cuando no estaba definida por su papel como esposa de alguien más. La mujer que ahora dirigía reuniones con clientes importantes, que tomaba decisiones financieras complejas y que había construido un negocio exitoso desde cero, era la misma persona que siempre había existido dentro de la esposa silenciosa y complaciente que había sido durante tantos años. La diferencia era que ahora tenía la libertad y la confianza para expresar completamente ese potencial. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y ella revisaba los planos de sus próximos proyectos, Renata a veces reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Habría preferido que su matrimonio hubiera funcionado, que Marcelo hubiera valorado lo que tenían juntos en lugar de buscar emociones en otra parte, pero ya no se aferraba a la amargura o al resentimiento por lo que podría haber sido. En cambio, se sentía profundamente agradecida por haber encontrado la fuerza para defenderse, para exigir el respeto que merecía y para construir una vida que la llenaba de propósito y satisfacción. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino una base necesaria para cualquier relación saludable. Sus hijos crecían viendo a una madre que se valoraba a sí misma, establecía límites claros y perseguía sus sueños con determinación. La noche de la fiesta corporativa, cuando caminó hacia Marcelo con esa copa de champaña en la mano, había comenzado un viaje que la transformaría completamente. Había descubierto que tenía el poder de cambiar su vida, de exigir justicia y de crear un futuro mejor, no solo para ella, sino para sus hijos. La mujer que había sido subestimada y traicionada se había convertido en una empresaria exitosa, una madre empoderada y un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para reclamar el control de la propia vida. Cuando cerró su oficina esa noche y se dirigió a casa con sus hijos, Renata sabía que había ganado algo mucho más valioso que cualquier batalla legal o éxito profesional. Había ganado el respeto por sí misma, la confianza en sus propias capacidades y la certeza de que merecía una vida llena de amor, respeto y realización personal. El final de su matrimonio había marcado el comienzo de la mejor versión de sí misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.